Habló hoy de Protágoras de Abdera, el sofista Protágoras, que era un hombre adulto hacia el año 444 a.C., o sea, a mitad del siglo V a.C. es cuando desarrolla su actividad. Se piensa que murió con unos 70 años. Hoy no conservamos obras de Protágoras, pero sabemos que escribió bastantes. Según Diógenes Laercio, escribió El arte de la erística, sobre el Estado, sobre las matemáticas, sobre el Hades, sobre la lucha, etcétera, y otras más que desconocemos, claro está. Nos han llegado algunos fragmentos suyos sueltos por las referencias de Platón en varios diálogos como el Crátilo, el Protágoras, el Gorgias, etcétera, y también en escritos de Aristóteles, de Sexto Empírico y de Diógenes Laercio. Voy a explicar la filosofía de Protágoras agrupando sus ideas en dos doctrinas. Una se podría llamar una doctrina, una teoría de la evolución natural del hombre hasta llegar a constituir el Estado. Es una doctrina de corte biologicista, de corte naturalista, y otra es el relativismo de Protágoras, que es lo que más suena a los oídos de todo el mundo, ¿verdad? Pues bien, empiezo con la primera. Protágoras compuso una teoría que explicaba el camino recorrido por el hombre desde el estado animal hasta llegar al estado de polis, es decir, al estado. La naturaleza, decía Protágoras, ha dotado a cada especie con alguna facultad para sobrevivir. A unos les ha dado, por ejemplo, astucia, a otros velocidad, a otros corpulencia, a otros garras, etc. Y ha hecho de forma que, por ejemplo, los animales que comen hierba son fecundos, se reproducen con mayor velocidad que los animales que comen carne, que comen a otros animales, se reproducen a una velocidad inferior. De esta forma hay un cierto equilibrio en la naturaleza y ninguna especie llega a dominar a las demás hasta el punto de aniquilarlas. El animal humano no ha recibido astucia, corpulencia, velocidad, pero ha recibido el logos, ha recibido la razón como regalo de la naturaleza para su supervivencia. El logos es una especial inclinación al orden, una especial capacidad para el orden, y no es algo sobrenatural, sino algo que la naturaleza en sí posee. En esto, Protágoras sigue a Heráclito. A todo lo ancho y largo del mundo está presente el logos, ya sean las especies vivas, el hombre o todo lo demás. Pero se desarrolla plenamente en el mundo humano, donde da lugar, entre otras cosas, al lenguaje articulado, las representaciones religiosas, la moralidad, el derecho. De modo que Protágoras no concibe la razón, el logos, como nosotros, de manera subjetiva, como una facultad interior, personal de cada uno, la inteligencia, sino como algo objetivo, que se expresa, se desarrolla, se realiza, por ejemplo, en las leyes, la moralidad, el derecho. Siendo algo que procede de la naturaleza, el logos, entonces ha de entenderse que no existe contraposición entre entre nomos y physis, es decir, entre las normas de convivencia que tienen los humanos y la naturaleza. Más bien lo que hay es una continuidad. Más bien el punto más alto del desarrollo del logos, que es algo natural, es el Estado. Luego, desde este punto de vista, el Estado es algo natural. Curiosamente, que esto lo diga un sofista, que eran partidarios del pacto, de los contratos, etcétera, para entender muchas cosas, es algo que no deja de llamar la atención. El Estado se funda sobre un ordenamiento ético-jurídico, que cada pueblo, cada comunidad configura de una cierta manera, de una manera que le es propia. De aquí se sigue, por tanto, que lo mismo que hay una lengua, que es la de cada pueblo, no hay una lengua universalmente válida, tampoco hay una religión o un Estado que sean universalmente válidos. No hay, digo, oposición entre lo que dictan las normas humanas y lo que dicta la ley natural, como decía Antifonte, el sofista. Esto no significa, sin embargo, que los hombres posean estos dones desde siempre.
Al principio no tenían normas, carecían de normas, por eso vivían dispersos, no sabían convivir. Procuraron unirse para defenderse mejor de otros animales que les agredían, pero como desconocían el arte del gobierno, la moralidad, el derecho, etcétera, batallaban unos contra otros, de modo que no podían vivir separados porque les agredían las fieras y no podían vivir juntos porque se atacaban unos a otros por carecer de estas normas jurídico-morales. Cuando adquirieron la técnica política suficiente, entonces pudieron organizar su vida en común. Por esto, afirma Protágoras, debe ser expulsado todavía hoy de la comunidad todo hombre que no tenga estas inclinaciones y estos conocimientos, todo hombre que carezca de normas político-morales. Esta es la teoría evolucionista, diríamos, teoría naturalista o biológica sobre el origen y el fundamento del Estado. Vamos ahora a por la otra, que es el relativismo de Protágoras. Como se ve ya en la primera, en la teoría biológica sobre el origen del Estado, aparte de la continuidad entre lo natural y lo social y lo humano, se marca el relativismo de las instituciones particulares de los pueblos. Ya se deja ver ahí, en la anterior teoría. Si son ordenamientos que en cada lugar y en cada momento se dan los hombres a sí mismos, entonces es difícil, si no imposible, proponer un ordenamiento concreto como un absoluto universal. Sucede, por ejemplo, con la religión. Protágoras dice abiertamente que ni siquiera se puede investigar si hay algo fijo y único detrás de tantas religiones distintas en las que creen los hombres. Nos ha llegado un fragmento suyo que dice lo siguiente: de los dioses no llego a saber ni si son, ni si no son, ni cuáles son, pues hay muchas cosas que impiden saberlo. No solo la oscuridad del problema, sino la brevedad de la vida humana. Magníficas palabras para expresar esta sensación. Según Protágoras, pues, tal vez existe lo divino, al menos él no lo niega. Pero advierte, eso sí, de que ninguna religión particular concreta puede exhibir más derechos que las demás para representarlo. Es decir, una cosa será lo divino y otra cosa será la representación de lo divino que cada sociedad configure según sus propios criterios, normas, etc. Así que las creencias parece que son consecuencia, según Protágoras, de las distintas costumbres que tienen los individuos. Esto que se dice de la religión puede decirse, según este autor, de todos los demás elementos de la cultura, y se entenderá entonces el relativismo de Protágoras, que se expresa también en aquella magnífica frase que dice: el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto que son y de las que no son en cuanto que no son. Ahora bien, esta afirmación de Protágoras necesita explicación. No es que el hombre sea el criterio por el cual existen cosas. Si el hombre fuera la medida, el metro de existir y no existir las cosas, estaremos diciendo un absurdo. No es así. El criterio de existencia de lo que nosotros llamamos cualidades y valores, eso es el hombre. Me explico. El hombre es responsable, es medida, por ejemplo, de lo frío y lo caliente, de lo dulce y lo amargo, lo justo y lo hermoso, lo justo y lo injusto, perdón, lo hermoso y lo feo, etc. Son entidades que se pueden medir y valorar. Dicho con algún ejemplo, no es que el hombre sea la medida de la existencia de la miel, no es que el hombre haga existir la miel, pero sí es cosa suya que la miel le sepa dulce, porque efectivamente si antes ha tomado algo amargo, le sabrá más dulce, si ha tomado algo dulce le sabrá menos. En ese sentido, el hombre es medida de las cosas. Tampoco el hombre es la medida de la existencia de la poligamia o del matrimonio entre hermanos, como ha existido en algunas tribus, el matrimonio punalúa, varios hermanos casados con varias hermanas. El hombre no es la medida de eso, es la medida de la valoración sobre lo honesto, lo correcto o incorrecto, deshonesto, de estas instituciones humanas. Todas estas cualidades y valores son verdaderos en cuanto que lo son para alguien. El hombre es la medida de todas las cosas. Ahora bien,
Al decir esto, que el hombre es la medida, parece que Protágoras no se está refiriendo al hombre individuo tal como lo conocemos hoy y tal como solemos pensar en el hombre cada vez que se nos propone este concepto. Por ejemplo, se puede ver bien claro en el artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se aprobó en Asamblea General de la ONU el 10 de diciembre del 48, se dice lo siguiente: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Aquí varias afirmaciones que sonarían muy extrañas, creo yo, a Protágoras. Dice, dotados como están de razón y conciencia. Parece que se atribuye la razón y la conciencia a los hombres individuales, pero me interesa más la primera afirmación de esta declaración de la ONU. Todos los seres humanos nacen libres e iguales. Estos seres humanos de los que habla la ONU no son el francés, el español, el alemán o el norteamericano, es el hombre en general. Y el único hombre general que existe es el individuo. Pero esta noción de individuo es algo que trajo con mucha fuerza ciertamente el cristianismo y luego el liberalismo. El hombre concebido como individuo. Para un griego, el hombre propiamente no es un individuo, no se lo plantea. El hombre es un persa, un egipcio, un griego, etc. Entonces, cuando se dice el hombre es la medida de todas las cosas, se está diciendo de que la poligamia sea considerada honesta es responsable o es causa un persa, los persas en general. Entonces no se está refiriendo a individuos concretos y particulares. Por eso resulta difícil, a mi juicio, no sería correcto atribuir a Protágoras, una teoría individualista que dijera que lo que para cada uno es bueno o verdadero, así es para él, y nadie tiene derecho a discutírselo. Esto, según entiendo, sería una barbaridad en boca de Protágoras. Protágoras se refiere más bien a las sociedades. Cada una tiene sus costumbres, sus valores, sus convicciones, su lengua, su religión, su organización política, y ninguna puede existir sin estas cosas. Por eso cada sociedad crea las suyas, pero no puede existir un criterio para decidir cuál es la mejor, por lo que debe admitirse que todas están igualmente justificadas. Si no me equivoco, esta es la explicación correcta del relativismo de Protágoras. Por último, la postura ética que mantenía Protágoras es congruente con estas ideas. La excelencia moral, que los griegos llamaban arete, y se tradujo por virtud, la excelencia moral no puede ser otra cosa que un prudente cálculo. En realidad toda la vida es un cálculo. Hay quien lo hace bien y hay quien no. Para hacer propias las costumbres dominantes y evitar entrar en conflicto con las leyes y no enredarse en situaciones que únicamente perjudican tu propia vida. Esta es la virtud, que puede enseñarse y debe enseñarse a los jóvenes empezando muy pronto, para desarrollar en ellos los gérmenes que ya están sembrados por la propia naturaleza, el logos. Hay que desarrollar en los jóvenes esto lo mismo que el labrador hace con el cereal. El logos debe situarse por encima de toda otra consideración, de manera que lo racional de la realidad, incluyéndose a sí mismo, sirva al muchacho, al que está aprendiendo, para vencer las inclinaciones y dominar el placer de los sentidos, que es siempre y únicamente placer del momento. Hay que saberlo dominar y encauzar. Por esto el logos es cálculo. Aquí se entiende bien. Con ese fin, acaba Protágoras, se debe utilizar el castigo cuando sea preciso, pero no como la religión antigua politeísta creía, para restablecer el equilibrio roto por una mala conducta, sino para mejorar al joven, en orden a su perfeccionamiento.